Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por amarnos. Gracias porque fuiste tú quien nos amaste, Señor. Por eso hoy te decimos, Señor, que te amamos, oh Dios, que te necesitamos, Señor. Que sin ti nada somos, que apartados de ti nada podemos hacer, oh Rey. Señor, queremos colocar las peticiones, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor. La petición de nuestra hermana Jenny, Señor. Señor, del local que ella ha abierto, Dios de los cielos. Señor, seas tú dándole las fuerzas necesarias, Señor, para ella levantarse todas las mañanas, Señor. Señor, seas tú bendiciéndola grandemente, Señor, en ese lugar, Señor, donde ella ha colocado, Señor, el negocio, Señor. Seas tú enviando la clientela del oriente, del occidente, del norte, del sur, amado Rey. Supla, Señor, toda necesidad que hay en el hogar de nuestra hermana Jenny, Señor, tú lo conoces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, porque sé que nos oyes, Señor. Gracias, mi Rey. Oramos también, Señor, por la salud de nuestra hermana Eva, Señor, para que seas tú restaurando, Señor, la salud de nuestra hermana Eva, oh Dios. Seas tocando, Señor, su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, quitando todo dolor que ella tenga en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por nuestra hermana Leina, Señor, para que sea, Señor, trayendo sanidad total y absoluta, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana Leina, Señor, por el proceso que ha tenido que pasar, mi Rey. Seas tú sosteniéndola, Señor, en gran manera, mi Rey. Gracias, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Oramos también por la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran enfermos, amado Rey. Seas tú, Señor, restaurando la salud. Seas tú tocando los corazones, Señor, de cada uno, Señor, de aquellos hermanos que se encuentran enfermos. La hermana Paola, que está pasando por el proceso de cáncer, Señor. Mi hermano Darío, Señor, que está pasando por el proceso de cáncer, amado Rey. Señor, extienda tu mano de poder y de misericordia, Señor. Seas tú haciendo tu voluntad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, amado Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Nuestras manos, exaltando
donde ese barrio, Señor, todos los adultos, los niños, Señor, lleguen, Señor, a tus pies, mi Rey. Oh, Señor, seas tú, Señor, trayendo, Señor, añadiendo a los que van a ser salvos, Señor, en ese lugar donde se congregan, amado Dios. Seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor, de cada una de estas personas, oh Dios. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias por colocar en el corazón de los hermanos, Señor, que van, Señor, hacia ese lugar, amado Dios, a llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación, Señor, a ese lugar para aquellas personas, oh Dios. Oramos a ti por ellos, Señor. Tu Santo Espíritu les convenza, Señor, de pecado, de juicio, mi Rey. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias, porque sabemos que tú harás cosas grandes en ese lugar, Señor. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por los hermanos que están viajando, mi Rey, por el hermano Michael, por el hermano Deimer, Señor. Seas tú bendiciéndolos donde están, Señor. Guárdales, cuídales, Señor, y tráelos de regreso, Señor. Tráeles en bendición nuevamente a este lugar, Señor. Oramos por las hermanas, por aquellas personas también que no han vuelto, Señor, a este lugar, Señor. Seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos, Señor. Seas tú alientando, Señor, los corazones de aquellas hermanos, de aquellas personas, Señor. Oramos por la hermana Diana, Señor. Bendícela, Señor. Guárdala, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos verla nuevamente en este lugar, Señor, gozosa, alabando y glorificando al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, Señor. Oramos también, Señor, por este lugar, Señor, por la economía, Señor, del pastor, Señor, por las necesidades de este lugar, Señor. Tú las conoces, amado Rey. Tú conoces cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor. La necesidad que hay de comprar, Señor, en este lugar, para embellecer este lugar, Señor, donde alabamos, donde glorificamos, donde exaltamos tu nombre, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por traernos a este lugar, por bendecirnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque para nosotros es un deleite, Señor, estar en este lugar, poder levantar nuestra voz, cantarte a ti, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias. Gracias, oh Cristo precioso. Amén y amén. Seguimos orando. Vamos a estar orando por la vida del pastor que trae el mensaje en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias, 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 Señor, por la vida del pastor, Señor. Gracias por bendecirle, Señor. Gracias por guardarle, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecir su familia, Señor, en gran manera, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú lo has traído a este lugar para bendición nuestra, Señor. Gracias, Señor. Bendícelo cada día más y más, Señor. Llénalo de tu sabiduría cada día, Señor, de entendimiento, de conocimiento de lo alto, Señor. Gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente en esta noche para escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que trae, Señor, tu Santo Espíritu a la vida del pastor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pasó Jairo.
Saludos, Jairo. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Estamos bendecidos en el Señor, gozosos de poder estar en su presencia, de compartir juntos la palabra de Dios, la oración, la comunión con Él, la relación entre hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Hemos estado trabajando mucho en el Nuevo Testamento desde el año pasado. Vamos a trabajar un buen tiempo en el Antiguo. Ahora, en este día, sobre el tema de la oración, vamos a ir a Génesis capítulo 17. Pero luego del domingo que viene hasta... pasando los siguientes domingos hasta terminar febrero, vamos a estar en el libro también del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17. Y vamos a estar leyendo inicialmente en este capítulo los versículos 17 y 18. Génesis 17, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Sabemos que Abraham se rió por la noticia que se le dio de que su mujer, como él dice, de 90 y él de 100, iba como pareja a tener el hijo que Dios le había prometido. Pero lo hizo en actitud de adoración y en medio de la oración. Se postró, pero también oró. Y este hombre, Abraham, fue conocido como un hombre de fe y un hombre de pacto o de relación íntima con Dios. Fue conocido como amigo de Dios. Fe y relación con Dios, características que también tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Fe y pacto, fe y relación, cosas que se manejan mucho en otros ámbitos que no son el cristiano. Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años una persona que pasó supuestamente haciendo sanidades por el barrio donde vivíamos en Cúcuta y por la cuadra donde vivía y aún vive, bueno, ya no vive, pero está ahí su casa, la suegra. Pasó un hombre supuestamente haciendo sanidades, pero era una especie de brujo, y a una persona les decía: mire ese árbol y mírelo con fe y verá que se va a sanar. Si usted mira con fe el árbol, se va a sanar. Hasta los brujos hablan de fe, las religiones paganas hablan de fe. Las personas que son incrédulas y que no creen en ningún Dios hablan de fe. Crea, tenga confianza, y le dicen: tenga fe en usted mismo, o tengan fe en las personas, o confíen que las cosas van a salir bien. El asunto es que la fe bíblica es la fe en Dios por medio de Jesucristo. Y en ese momento Abraham no conocía de Jesús, pero era un hombre de fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Confió en lo que Dios le decía y le obedeció. Pero también era un hombre de pacto. Ese capítulo 17 está marcado por el sello del pacto de Dios. Externamente se tenían que circuncidar Abraham y sus descendientes, mostrando que tenían un convenio entre Dios y Abraham y sus descendientes. Una relación especial que iba más allá de las relaciones de Dios con las demás personas del mundo. Y ahora nosotros estamos, no por la obra de la circuncisión de la carne, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y por la
el sello, la marca del Espíritu Santo en nuestros corazones, en una relación especial, un nuevo pacto con Dios en el que nos ha perdonado los pecados y ahora somos sus hijos por la fe en Cristo. Somos también hombres y mujeres de pacto. Entonces también debería caracterizarnos la vida de oración, así como la vida de oración caracterizó a Abraham. Si era un hombre de fe y un hombre de pacto, de relación con Dios. Hay gente, así como hay gente que habla de fe que no es cristiana y que no cree en Dios, también hay gente que habla de pactos y ni siquiera es cristiano. Hay gente que hace pacto con el diablo, por ejemplo. Dios nos libre. Señor, reprenda al diablo, dijo un hermano. Pero sí hay gente que hace sus pactos, hacen pactos entre personas para delitos. Hay un delito en Colombia que se llama concierto para delinquir. No es que armen una banda de música, sino que se unen y conciertan realizar un delito. Hacen una especie de pacto delictivo entre personas que están haciendo un mal. Así muchos hacen de todo tipo de pactos y hasta con seres espirituales. Yo recuerdo la vez que, sin entrar en la polémica de la interpretación del Apocalipsis y de los tiempos del fin, una vez a una persona le preguntaron por una gran computadora que había, no recuerdo si era en Estados Unidos, y que le pusieron de nombre la bestia. Y le dijeron, ¿eso no se le parece mucho a la bestia del Apocalipsis? Y él dijo, pues si el mismo diablo es el que nos va a ayudar para salir de tantos problemas, pues con el diablo nos salíamos. O sea, a la humanidad ya no le importa con quién hace pacto, con tal de estar bien en este mundo, en esta tierra, físicamente, socialmente, cómodamente en este mundo. Hay muchos tipos de pactos, pero el pacto que tenemos con Dios es un pacto de hijos, eterno, en Cristo, una relación para una vida diferente, transformada por la obra del Señor en nuestros corazones. Entonces, afirmamos que la fe en Dios y el nuevo pacto que nos llegó a través de Cristo deben caracterizar nuestra vida de oración. Esa confianza en Dios y esa relación especial de Dios deben caracterizar nuestras oraciones. Entonces, cuando oramos deberíamos tener confianza, fe, y deberíamos tener la certeza de que tenemos una relación especial con el Señor. Y vamos a ver en el capítulo 17, 18 y 19 hasta el 20, saltándonos el 19, pero teniendo en cuenta el contenido, algunos apartes de la vida de oración de Abraham que nos sirven para ejemplo a nosotros en nuestra vida de oración. Lo primero es, la primera característica es que la vida del hombre y la mujer de fe y de pacto, la vida de oración del hombre y la mujer cristiana o cristiano, está limitada. Vamos a ver que también debe ser apasionada y que puede ser bendecida, pero la vida de oración está limitada. Está aún limitada por su experiencia en este mundo. Por más que seamos hombres y mujeres como Abraham, como Sara, como Esther, como Ruth, como Jacob, como David, como Daniel, podemos citar gran cantidad de gente que vemos orando en la Biblia. Somos seres humanos con limitaciones. Y cuando leímos, si usted se percató conmigo en el Génesis capítulo 17, se dio cuenta que en su limitada experiencia, Abraham, que ya había tenido un hijo con la sierva, con Agar, cuando Dios le recuerda que le había prometido un hijo con su esposa, con Sara, se ríe aunque esté hablando con Dios, aunque esté orando, y en su oración no ora por el hijo que se le ha prometido con Sara, sino por el que ya tuvo con su sierva Agar. Dice el versículo 18, y dijo Abraham, Génesis 17, 18, a Dios le dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, yo lo que sé es que ya tengo un hijo que se llama Ismael. Y yo lo que sé es que tú me puedes hacer una nación grande a través de él. Eso es lo que he vivido, eso es lo que entiendo. Tú me has prometido y mire, el hombre de Dios que confiaba en el Señor, de todas formas aún tenía limitaciones por lo que había vivido. Así que no vamos a pensar que nuestra vida de oración va a ser perfecta.
Y eso es lo bonito del asunto, porque Dios puede hacer cosas maravillosas y perfectas a través de nuestras imperfecciones y limitaciones. Un hombre de Dios en un libro de oración lo explicaba así: Abraham oró por Ismael y Dios le respondió con Isaac. Así como nosotros a veces oramos por irnos a Europa y Dios nos manda para América del Norte, oramos porque llueva y Dios termina sacando el sol, oramos por un negocio y Dios termina dando a nosotros otro negocio, oramos cuando están solteros por una pareja y Dios terminó casándonos con otra, oramos por una cosa y Dios termina dirigiéndonos hacia otra que es su voluntad, su perfecta voluntad. Si no entendemos eso, no sabemos qué es la vida de oración. Estamos limitados. Cuando pedimos, no pedimos con total conciencia o con perfecta sabiduría de lo que realmente necesitamos. Aunque Dios se agrada de que le pidamos, por nuestra experiencia nos limitamos. Decimos, bueno, Señor, dame esto que necesito. Y Dios dice, yo quiero darte más, o yo quiero darte mejor. O a veces uno dice, no, dame muchísimo más. Y uno dice, espérenme que todavía le doy menos porque lo llevo en un proceso hasta llevarlo hasta ese más. Debemos saber que Dios nos da muchas veces más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios. Estamos limitados, pero esa limitación es hermosa porque Dios nos responde desde su ilimitado poder. De nuevo, cuando Abraham ora por Ismael, verso 19, le responde Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré. Y dice que le hará una gran nación. Listo, tengo el poder para hacer grande a Ismael, pero tengo el poder para hacer lo que en tu experiencia no puede pasar. Capítulo 18, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? No solo se rió Abraham, después se rió también Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Verso 14. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Miren, hermanos, cuántas veces usted y yo hemos orado: Señor, esto no es, yo no soy capaz. Y está bien. No aguanto más. No encuentro salida, no encuentro solución, no entiendo qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué realizar. Eso también es oración, reconocer nuestra limitación. Y podemos poner nuestros Ismaeles. Yo pienso, Señor, que esta podría ser una salida, por favor contéstame de esta forma. Pero tenemos que recordar que Dios contesta más allá con su poder, y estar dispuestos a que Dios nos conteste aún con más o con algo diferente de lo que hemos pedido. Nuestra oración es limitada, pero el poder de Dios no lo es, para respondernos en medio de nuestra necesidad. Segundo, nuestra oración debería ser apasionada. En Génesis capítulo 18, el versículo 23 al 25, leámoslo por favor. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Está intercediendo Abraham por Sodoma. ¿Qué Dios le dijo que la va a destruir? Verso 24, quizá haya 50 justos, le dice Abraham a Dios, dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, verso 25, el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren, hermanos, a veces tenemos conceptos tan elevados de Dios y de los atributos de Dios que no entendemos que a Dios le place que, como dijo Cristo, le oremos incesantemente, o como dice Pablo, sin cesar, que le oremos continuamente, constantemente, y que le clamemos apasionadamente por algo, así nos vaya a decir que no.
Porque él clamó por esos 50 y esos 50 se murieron. Bueno, se salvaron solamente al final 8. La familia de 2, 4, 6. 6 se salvaron, ¿no? La familia de Lot. Lot, su esposa, sus hijas, no, 1, 2, 3, 4, 6. 4, ¿no? Los esposos no salieron, ¿no? Gracias, hermana. 4. Y es tan apasionado el asunto que él siente como si estuviera negociando en un mercado beduino, así como negocian los árabes. Dicen que los paisas son descendientes o de los árabes o de los judíos, más o menos esa región. Empieza usted a regatear, ¿no? Le doy tanto. En estos días el predicador que tuvimos ministrándonos en el retiro de parejas y familias pastorales decía que cuando fue a Israel le recomendaron los guías turísticos: si usted va a comprar algo, ofrézcale la mitad de lo que le piden, porque por lo general le piden el doble o el triple. Así que no se deje engañar, dígale: le doy la mitad, negocie con él, porque esa gente es brava para los negocios. Empezó a regatear con Dios, así como cuando así como cuando uno se apasiona con una persona que está diciendo pero esto, pero aquello, y él empezó a tratar de clamarle a Dios, de pedirle a Dios, de arrancarle a Dios, si es posible, su misericordia para con esta población. ¿Por qué? Él se apasionó porque tenía afectos humanos como usted y yo los tenemos. ¿En quién estaba pensando Abraham cuando oraba por Sodoma? En Lot, en su sobrino. ¿Y está mal que uno piense en la gente que uno ama? No, Dios utiliza esos afectos para que uno mueva su corazón a orar. Y él, pensando en Lot, oraba por toda Sodoma. Y él, pensando en su sobrino, oraba por toda una ciudad para que no fuera destruida. A veces tenemos que centrar nuestros corazones en aquellas personas que queremos. Hablaba con alguien en estos días, decía: si usted quiere orar por esa persona, mírelo como si fuera su hijo o su hija, porque es más joven. Imagínese que tuviera un hijo sumergido en ese problema y piense que es su hijo. Tenemos que evocar nuestros afectos más cercanos para poder apasionarnos en oración, porque por lo general oramos fríamente. Más o menos pedimos así: Señor, te pido por ese muchacho que anda ahí vicioso, te pido por esa gente que anda ahí robando, por este mundo que está tan perdido, por esos políticos tan terribles. Haz algo, Señor. Eso no se parece a la oración de Abraham, apasionada. Señor, y si tú, y después dice: pero ya empecé a hablar, Señor, y si hay menos, por 10, si hay 40, si hay 30, lo llevó hasta 10 y no habían 10. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que aunque nosotros nos apasionemos a pedirle a Dios según nuestros afectos, y Dios no nos vaya a conceder exactamente lo que nosotros pensamos, Dios sí nos responde para nuestro bien desde la serenidad de su soberanía. Él está al control de todo. Él sabía que había de salvar a Lot, pero escuche esto: en su decisión soberana de salvar a Lot y a su familia, utilizó la oración de Abraham como instrumento para realizar su obra. Dios pudo haberlo hecho sin que Abraham orara, pero decidió hacerlo y le contestaba serenamente, porque Él es Dios, y le tenía paciencia, diciéndole: bueno, si hay menos, entonces no, si hay menos, entonces no, si hay menos, entonces no, porque Él sabía que de todas formas iba a salvar a su familia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 17, ahí mismo, saltemos al capítulo 19, versículo 29. 19-29. Mire que después que viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, en esa relación con Dios, Abraham hablaba con Dios, luego 2 ángeles se van desde el lugar donde estaba hablando con Dios, van a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y en medio de la ejecución, capítulo 19, versículo 29, dice así: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Hermano, apaciónese orando al Señor por lo que usted necesite y por lo que usted desea, porque aunque no se conceda exactamente lo que usted pide, Dios se va a acordar de su oración. Como que dice Marcos, aquí donde los cristianos dicen amén. Amén. Dios se va a acordar de nuestras oraciones. Además, hay un texto en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que dice que Él pone, en un salmo, Él pone nuestras lágrimas en su redoma. O sea, como si recogiera el dolor en medio de nuestro clamor hacia Él en un frasquito, dando testimonio de que Él está pendiente de todo lo que sentimos, deseamos y anhelamos cuando oramos. No se nos va a conceder todo exactamente. A Abraham no se le concedió que el Sodoma no fuera destruida y Gomorra, pero sí se le concedió el deseo profundo de su corazón, que su sobrino y su familia fueran salvados por Dios. Dios se acordó de su oración. Ahora, cuando dice aquí que se acordó de su oración, no es porque Dios sea un viejito amnésico. De nuevo, Dios serena y tranquilamente está utilizando la oración de sus hombres y mujeres de fe, en este caso Abraham, ahora sus hijos, usted y yo que somos creyentes en Cristo Jesús, para ejecutar su voluntad sin que eso viole su soberanía, porque se termina haciendo lo que Él determina. Qué precioso, ¿no? Cómo hace que Dios concordar nuestros afectos con su perfecta voluntad, de tal forma de que nos contesta y a la vez hace lo que a Él le place, sin que nosotros lo manipulemos, pero al mismo tiempo dándonos cuenta que nos responde y que se acuerda de lo que le oramos. Ay, hermanos, eso está muy bueno para orar uno, ¿no? Por eso es que las oraciones nuestras a veces no son apasionadas, porque dice, ay, que va, yo le oro a Dios y no me responde. Y yo le oré por una cosa y me respondió con otra. Gloria al Señor, Él sabe qué es lo que le conviene. ¿Cierto? Lo oyó. Y yo le oré al Señor para que hiciera muchísimo. Sí, al final hizo lo que más quería, pero yo quería más. ¿Qué tal que Abraham dijera, yo quería a Sodoma completa? Se salvó mi sobrino con su familia, pero yo quería a Sodoma completa que se salvara. Yo creo que esa no fue la actitud de Abraham. La actitud de Abraham fue, qué alegría, gracias Señor, salvaste mi familia. Agradecimiento. Pero ¿sabe por qué no somos apasionadamente agradecidos? Porque somos desapasionadamente oradores o personas de oración. Oramos ahí sin ganas y por eso cuando Dios nos responde, nosotros sin ganas decimos, bueno, llegó lo que llegó, fue lo que Dios quiso, ay, salió. ¿Qué más da? Y no es que no seamos apasionados, mire, la gente más fría, serena, hay cosas que lo hacen gritar de alegría. Dijo alguna vez un predicador de Centroamérica, allá no les gusta mucho el fútbol, sino que les gusta más en ciertos países es la pelota, como en caso de Venezuela, el béisbol. Le dijo a alguien en su iglesia, le dijo, no pastor, lo que pasa es que yo soy un hombre serio, tranquilo, ecuánime. Eso de que yo me ponga a rogarle, Señor, te pido, y que yo me ponga ahí a arrodillarme y a orar y con lágrimas, y yo canto así tranquilo, serio. Yo nunca me desenfreno. Le dice, ¿cómo no? ¿Qué días que estábamos en el estadio, en el juego de pelota caliente allá en el béisbol? Hicieron un jonrón y usted se volvió loco gritando y saltando en medio del estadio. ¿No era que no tiene emociones, de que muy sereno, muy tranquilo, muy ecuánime? No, hermanos, la realidad es que todos nos apasionamos con algo. Incluso en los caracteres más tranquilos hay pasiones. Así no exploten por fuera, hacen explosión por dentro de alegría. Pero Dios sabe que necesitamos apasionarnos con orar a Él y pedirle lo que necesitamos, porque Él nos va a responder desde la serenidad de su soberanía, porque es tranquilamente que nos va llevando en medio del proceso de oración a que su voluntad se haga y nosotros nos acoplemos a ella por medio de la oración. Sí, nosotros vemos como si al orar, y es así, Dios nos responde, pero también al orar Dios nos está transformando nuestro corazón, haciéndolo concordar con su voluntad. Por eso Cristo mandó a orar, hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo. Danos, te pedimos, pero se haga tu voluntad. Apasionémonos, aunque somos limitados, porque nuestra oración también debe ser bendecida, aún a pesar de nuestros pecados. Yo sé, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Pedro dice, por ejemplo, que si el hombre no trata a la mujer como vaso más frágil, tiene estorbo en sus oraciones. La Biblia habla en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que empezaron a pecar y Dios ya no escuchó sus oraciones. Es cierto, cuando se peca deliberadamente, pero estamos hablando de la vida de un creyente como Pedro, por ejemplo, que terminó negando a Cristo, que fue algo terrible, o un creyente en el Antiguo Testamento como Abraham, que en estos capítulos terminó mintiendo, y no una, sino dos veces, porque le daba miedo, así como a Pedro le dio miedo que lo mataran, a Abraham, y por eso negó a Cristo, a Abraham le dio miedo que lo mataran, y por eso dijo una media verdad, porque su hermana era medio hermana. Recuerden que en ese tiempo se emparentaban, pero al mismo tiempo dijo que era hermana para poder librarse de que de pronto lo mataran por quedarse con su mujer. Y le dijo a ella, diga que somos hermanos y no que somos marido y mujer. Y a pesar de esa mentira, Dios bendijo su oración. De nuevo, no es un pecado deliberado, contumaz y consentido, sino es el pecado eventual en el que muy probablemente usted y yo caemos, no deliberadamente, sino porque todavía somos creyentes en Cristo, sí, pero todavía susceptibles de caer en pecado. Entonces no vamos a orar. Es que yo hoy me enojé, tuve un mal pensamiento, no voy a orar en todo el día, no. Ore pidiendo perdón, que Dios lo restaure y clame al Señor para que Dios use su oración. No se deje bloquear por Satanás y por su propia culpa para decir entonces ya no oro. ¿Por qué les digo esto? Porque después de hacer eso Abraham, Génesis capítulo 20, vaya conmigo al versículo 17 y 18, Dios reprendió al hombre que había tomado su esposa, Abimelec, para estar con ella, no lo dejó estar con ella, le devolvió la esposa a Abraham, regañó a Abraham por no decirle la verdad, pero Dios hizo que las mujeres de Abimelec cayeran en esterilidad. Y adivina quién le tocó orar por Abimelec: Abraham. Génesis 20, 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Y aquí todavía no había nacido el hijo de la promesa, ¿no? Porque Jehová, el hijo de Abraham, pero sí tuvieron hijos o sanaron las mujeres para que pudieran tener hijos de Abimelec. Porque, versículo 18, Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham, a causa de que Dios estaba pendiente de sus hijos, de su pueblo, a pesar de su debilidad, de su fragilidad, de sus errores y de sus pecados eventuales en medio de sus temores en este mundo. Y Dios los siguió utilizando para bendecir a otros. A veces nosotros vamos a orar por alguien que está enfermo y estamos enfermos. Vamos a orar por que alguien tenga platica y a nosotros nos falta lo del pasaje. Vamos a orar por alguien para que tenga paz en su corazón y nosotros andamos como angustiados porque tenemos un conflicto con alguien que tenemos que arreglar. Yo pregunto, ¿por qué paramos de orar si no oramos en el nombre nuestro, sino en el nombre de Jesús? ¿Y por qué nos detenemos y le hacemos el juego al mundo, al diablo y a nuestra propia carnalidad y dejamos de ser instrumento de bendición para otros con nuestras oraciones al Señor en el nombre de Jesús? Porque nosotros no tenemos o padecemos alguna dificultad. Si Dios utiliza nuestra oración porque la hacemos en el nombre de Jesús, y Él responde para su gloria y conforme a su poder, no conforme a nuestra capacidad. ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de orar? Yo sé que hay que manejar un nivel de coherencia. Yo sé que yo no puedo tener, por ejemplo, la familia destruida, separada de mi esposa, los hijos totalmente en conflicto, el uno, Dios nos libre, arremetió contra el otro y lo mató y todo lo demás, y llegar a una casa a decir, vengo a orar por ustedes, porque van a decirme, no, pero usted qué testimonio tiene.
yo lo sé. Pero hermanos, no tengo que tener una familia perfecta para orar para que Dios bendiga una familia. Recuerde eso, por favor. No tengo que tener una salud perfecta para orar para que otras personas tengan una buena salud en el Señor. No tienen que haberse convertido todos mis familiares cercanos para orar por los familiares cercanos de otra persona para que ellos se conviertan. Porque el poder es de Dios. Y aunque yo todavía caiga, sea frágil o tenga faltantes, la oración mía Dios la bendice porque Dios me responde precisamente a través de Cristo, usando el poder de su Espíritu para quitar de en medio el pecado que ata a las personas o que impide que las personas sean libres. En este caso quitó la consecuencia del pecado de Abimelech, que quiso estar con una mujer casada, aunque no lo hizo deliberadamente. Bendigamos a los demás con nuestras oraciones. Oremos más por los demás. Usted sabe que tiene la capacidad de bendecir a otros clamando a Dios por ellos. ¿La está usando? A veces lo que tenemos es la capacidad de regañar en el nombre del Señor. Yo le digo, la Biblia dice, y empieza uno a pelear con la gente. Deberíamos callarnos y pelear menos y orar más. Lo que pasa es que cuando uno pelea y regaña, como que se siente rico, ¿no? Porque uno siente que sabe y el otro no sabe nada. Eso es carnalidad. Pero cuando uno renuncia a sentirse grande y que sabe, y en vez de estar aconsejando y hasta regañando a los demás, empieza a orar, a interceder por otros sin que ni siquiera lo sepan, y ve el resultado de nuestras oraciones en secreto delante del Señor, uno dice, de verdad Dios es poderoso, que utiliza a alguien como yo, todavía frágil, y precisamente pidiendo en un área en la que yo soy frágil o en lo que yo tal vez he caído, pido por otra persona y Dios le responde. Y Dios le responde. Bendigamos. Nuestras oraciones deben ser, a pesar de ser limitadas, deben ser apasionadas, deben ser de bendición, a pesar de que caemos eventualmente en pecado. Dios las usa para romper el pecado. Vamos a concluir diciendo que podemos orar a Dios a pesar de nuestra limitación y de nuestro pecado, con pasión y conscientes de que somos usados para bendecir a otros, confiando en la obra poderosa, soberana y santificadora de Dios en el nombre de Cristo. Es el poder, la soberanía y la santificación de Dios, no la nuestra, la que fluye a través de nuestras oraciones. Tan limitadas y tan imperfectas como son, porque somos imperfectos, Dios usa nuestras oraciones. Recuérdelo, no nos usa porque como Abraham confía en sí mismo, no, porque tenemos fe en Dios por medio de Cristo. No nos usa porque tenemos una relación con alguien influyente, sino porque Dios ha establecido una relación con nosotros de pacto por la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que es por su gracia y por su amor. Tenemos un gran poder en nuestras manos. Yo acostumbro antes lo hacía más seguido. Iba a decir acostumbro, ya no lo acostumbro, voy a tomar la costumbre de pedir más oración por mí como lo hacía Pablo, y de preguntar como preguntaba Spurgeon, un predicador favorito del siglo XIX de muchos de nosotros. Él le preguntaba a su iglesia, ¿ustedes oran por mí? Y cuando alguien le preguntaba cuál es el secreto de su ministerio, él decía, tengo una iglesia que ora por mí. ¿Ustedes son conscientes de lo que pueden bendecir la vida del que esté ministrando, el que esté sirviendo a través de sus oraciones? ¿Del que está débil en la iglesia? ¿Del que está siendo tentado? ¿Del que está en fragilidad? ¿Aún del que cayó? ¿Cómo Dios puede usar sus vidas para bendecir a esas personas, responder a las peticiones y obrar en ellos y levantarlos y restaurarlos? ¿Son conscientes de lo que Dios ha puesto en sus vidas a través de su vida de oración? Pidan como Abraham, clamen como Abraham y esperen que Dios les responda bendiciendo a los demás como Dios lo hizo con Abraham, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Aunque estemos limitados también a veces por nuestras cuestiones físicas, nuestro cansancio del día. Mire, hermanos, a una oración durmiéndose uno puede Dios usarla. Así que no deje de orar entre dormido.
Señor, ay, Señor. Ore, hermano, ore. Ahí ustedes que han dormido, ore. Diga, Señor, ya que me despierte. Por lo menos eso le va a contestar el Señor y se va a despertar para orar. Ore. Y vamos a pedir precisamente que Dios nos dé más pasión y conciencia de la bendición que viene a través de la oración por medio de nuestras vidas. No para nosotros solamente, sino para todos los que nos rodean. Padre, pedimos que tú nos hagas cada día más apasionados con el hablar contigo. Abraham tuvo esa experiencia, Señor, en esos capítulos no nos detuvimos a detallar, pero tuvo esa preciosa experiencia de ver manifestaciones físicas tuyas, 3 hombres acercarse, muy probablemente representando Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Y luego, Santo Señor, saber que 2 de ellos como ángeles emisarios de Dios mismo, siendo tal vez representantes o manifestaciones del mismo Dios, se fueron hasta Sodoma a ejecutar juicio y Él siguió hablando contigo, Señor, y seguía en esa relación y clamando y pidiendo. Y luego, aún a pesar de su pecado, pudo orar a ti, Señor, y tú salvar o rescatar a su esposa y usarlo a pesar de su debilidad y de su pecado para bendecir a aquel que había caído por causa de su pecado, Abimelech. Señor, esa relación tan apasionante, tan vibrante, tan llena de experiencias íntimas, preciosas, es la que queremos para nosotros, mi Rey. No una relación sosa, intelectual solamente, llena de pocas expectativas, como lamentablemente nos pasa hoy en día, que con un clic tocando una pantalla o llamando por un teléfono podemos conseguir muchas cosas y hacer muchas de las cosas que antes costaba mucho hacer. Pareciera que se nos ha ido la expectativa de que cuando oramos tú nos respondas poderosa y milagrosamente. Señor, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Trae un espíritu de oración a esta iglesia, a nuestros corazones, de clamor, de conciencia de que somos limitados y que no nos contestarás exactamente como pedimos la mayoría de las veces, y que muchas veces oraremos de formas muy imperfectas, pero que tú, Señor, aún a pesar de eso, en el nombre de Jesús, por la obra de tu Espíritu, usarás nuestras oraciones para traer bendiciones a nosotros, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestro entorno, Señor. Y que en medio de esa alegría de ver cómo tú te relacionas con nosotros, estaremos contentos de ver cómo tú respondes, porque tú nos amas y te acuerdas de nosotros. Viene a mi memoria cuando el salmista dijo, tú te acuerdas que somos polvo. Eso es una experiencia de la oración. Tú sabes mi debilidad, Señor, me conoces. Y saber que estás pendiente de mí en mi debilidad es algo especial que puedo experimentar si leo tu palabra y oro continuamente a ti. Ayúdame, Señor, ayúdanos a vivir una vida de oración, de fe y de pacto en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas. Después vamos a orar para ser despedidos. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, mi Rey. Gracias, gracias por bendecir nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte, Señor, a través de las ofrendas, los diezmos, de lo recibido de tu mano, Señor. Queremos ofrendar en esta noche, Señor, dándote gracias. Gracias por los alimentos, gracias por el calzado, por el vestido, gracias por todo, Señor. Gracias por bendecirnos, amado Rey. Como dice tu palabra, Señor, que no comeremos el pan con escasez, Señor, ni nosotros, ni nuestra descendencia, Señor, lo creemos, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amado, que nos bendice. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Vamos a estar orando para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias por este momento precioso. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, gracias, oh mi Rey, que este resto de semana, Señor, que falta, Señor, meditemos en tu palabra, Señor, vivamos tu palabra, Señor, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, como decía el pastor. Que cada uno de nosotros, Señor, sentamos ese dolor, Señor, por aquellas personas que no te conocen, Señor. Que oremos, clamemos a ti por aquellas personas, Señor, que están, Señor, en oscuridad, en tinieblas, amado Rey, para que tu misericordia, Señor, les alcance como un buen día nos alcanzó a nosotros, Señor, y hoy podemos, Señor, decirte gracias, gracias, gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos lleves, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a saludarnos.